Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y estamos listos para presentarles un programa sobre la delicada situación en Venezuela, el país que está en la lupa internacional y en la mirada estratégica y geopolítica de Estados Unidos. Venezuela desde hace años viene arrastrando una delicada crisis política, un colapso económico y los flagelos de la corrupción, el narcotráfico y las denuncias por sospechas de fraudes electorales. Pero ¿podrá venir ahora una confrontación directa entre Washington y Caracas? ¿Cuál sería el rol de María Corina Machado y de Edmundo González en esta crisis? ¿Cómo se generaría el juego de alianzas geopolíticas y regionales ahora que está el Caribe desplegado con fuerza militar y naval de Estados Unidos? Les pido por favor que me acompañen. Venezuela está viviendo un momento crucial en su devenir histórico. La ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro ha tomado un giro significativo con el despliegue militar en el Caribe a propósito de combatir los cárteles de las drogas que han sido catalogados como organizaciones terroristas. Se le acusa al gobierno de Maduro de liderar el cártel de los soles y mantener vínculos con la red criminal transnacional venezolana del Tren de Aragua. Marines armados, misiles guiados, drones, submarinos convencionales y nucleares, junto con patrullas marítimas, forman parte de una ofensiva militar escalonada que busca interrumpir y disuadir los flujos de drogas que llegan a Estados Unidos. La estrategia máxima de presión de Trump en contra del régimen de Maduro combina elementos políticos, económicos, jurídicos, militares y comunicacionales, reforzando el cerco diplomático alrededor de Venezuela. Venezuela se encuentra en el centro de la agenda internacional. La tensión alcanza un punto máximo con el despliegue militar y naval de Estados Unidos en el Caribe, una operación para contrarrestar los carteles que hoy son designados por Estados Unidos como narcoterroristas. Para comentar sobre este importante tema y todo lo que está pasando con la actualidad de Venezuela, nos acompañan desde el Senado de la República el embajador Horacio Saavedra. Él es diplomático, especialista en geopolítica y miembro del COMEXI, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Gracias, Horacio. Nos acompaña también Anabel Ortega. Ella es especialista en temas globales y profesora de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Anabel. Muchas gracias. Un placer estar con usted. Y está con nosotros también José Carreño. Él es editor y columnista del periódico El Heraldo de México. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Embajador, Venezuela está atravesando uno de los capítulos más delicados de su historia reciente. ¿Cómo es que llegamos a este punto de tener un despliegue militar y naval de Estados Unidos en el Caribe, un despliegue sin parangón en las décadas recientes? Sí, vemos que tanto el Caribe como Venezuela, como bien lo mencionas, se ha convertido en un tema de interés nacional para Estados Unidos. Siempre lo ha sido, pero ¿por qué vemos esta efervescencia o por qué llama la atención? Nos recuerda mucho el tema de los 80, ¿no? Cuando se juntaban varias crisis. Tenemos la crisis, una crisis de seguridad militar, que hay miedo de Estados Unidos de que haya riesgos militares. Tenemos el tema del petróleo, que obviamente cruza por Venezuela, pero también tenemos el tema de las drogas. Se había pensado mucho tiempo que el Caribe había dejado de ser el paso de las drogas, se pensaba mucho que era ya México, incluso lo vivimos aquí en México con todos los problemas que hubo, se hablaba menos ya del Caribe y vuelve otra vez al Caribe a ser ese centro geopolítico y ahora con elementos adicionales, ¿no? Tenemos el elemento de la influencia de la inversión china, el tema de seguridad rusa, las alianzas que hay, el tema de Nicaragua. Se juntan muchos temas que sí pasan por la mira de Estados Unidos, pero además por un gobierno que le da una nueva importancia al tema de la guerra. Prueba de ello ha sido precisamente el cambio de discurso y el cambio de nombre, lo vemos, de la Secretaría de su Departamento de Defensa, ahora un Departamento de Guerra, como en el siglo XIX. Así es.
Anabel, ¿estás de acuerdo en esta posición de decir que lo que estamos viendo ahora en el Caribe es una crisis que pinta ser diferente? ¿Puede venir entonces un desenlace distinto cuando en 25 años de chavismo no había acontecido una situación tal? Desde luego, y es una crisis distinta. Ha estado en crisis relativamente todo este siglo por el tema del chavismo, del cambio al madurismo, que es distinto a las bases sociales del chavismo, el madurismo más una base militar, elecciones muy controvertidas, imposiciones, represiones políticas. Es decir, hemos tenido los ojos en Venezuela por todos estos temas que son violaciones de derechos humanos y de cambios de gobiernos, etcétera, en donde en los Estados Unidos pues siempre han tenido un especial interés, lo sabemos todos, mucho por el petróleo, como bien dice el embajador, etcétera. Pero hoy sí me parece que es distinto porque yo he sostenido que la presidencia de Biden tuvo un descuido muy importante en toda la región, todo lo que es Centro y Sudamérica. Hubo algunas acciones, pero excepto la de Kamala Harris de Do Not Come, ¿no? Que fue su gira estelar y nada más. Me parece que hoy, en este segundo periodo del presidente Trump, pues con su visión de la guerra, hoy sí, muy marcada, en donde él es el gran pacifista, pero también el que cambia su ministerio por el nombre de guerra, y donde tiene un papel muy importante regional, Venezuela, junto con el Golfo de América, según Trump. O sea, esto es un corredor muy interesante marítimo, que no solo tiene que ver con el comercio, el petróleo, pero también de seguridad estratégica, y esta reconfiguración de la política exterior estadounidense para tener más alejada a China, ¿no? China llegó a tener mucha influencia, ha tenido mucha influencia, pero desde el principio del 2000, o sea, Venezuela tiene una deuda muy importante con China también, cuando empieza a bajar el chavismo, las crisis financieras, y esto pues sí significa ahora para el presidente Trump pues algo muy relevante. Si es el narcotráfico, me parece el perfecto pretexto que va acorde a su narrativa. Yo no veo una estrategia política regional que realmente sea para ya tener soluciones en el mediano plazo del conflicto del narcotráfico, porque también vemos que vuelve a ser esto como las tarifas, ahora es el narcotráfico, ¿no? Lo estamos padeciendo México igual. Así es de que sí es distinta, o sea, cambia de los derechos humanos a la democracia, a seguridad estratégica, comercio, China y guerra, quizá. No lo sé. Pepe, entonces, si cambia estratégicamente, ¿en dónde pondrías tú, desde tu punto de vista, el factor de cambio real? Por ejemplo, ¿puede ser este marco legal antiterrorista? ¿Esto es lo que realmente cambia dentro de la política exterior de Estados Unidos? Mira, si me permites, yo te daría 2 puntos. Número 1, recuerda que el Caribe, la región del Caribe, fue siempre, los Estados Unidos la consideraron siempre casi como un mar interior, casi como un lago, igual que el tema, como se señalaba, el tema del Golfo de América. Esto ha sido una constante desde la independencia, literalmente, de los Estados Unidos, desde principios del siglo XIX. Podemos recordar también que de alguna forma se admitió, entre comillas, que de repente llegaran visitantes, cruceros soviéticos o rusos. En este caso, el año pasado hubo una gira de un barco lanzaproyectiles ruso, pasó por Cuba, pasó por Venezuela, le dio un saludo a Nicaragua. Todos los Estados Unidos están recordando o tratando de recordar aparentemente quién es el poder real en la región. Es un tema geopolítico sobre todo. Ahora, la segunda parte, bien los intereses económicos o geoeconómicos, si lo quieres decir de esa manera. Esto es, Estados Unidos, con todos los problemas y todas las broncas, no ha dejado de permitir que la compañía Chevron estadounidense saque petróleo de Venezuela. Hay una forma de presión económica también que es importante. Ahora, dicho todo eso, sí, estoy absolutamente de acuerdo. El tema de las drogas, específicamente el cártel de los soles y el tema del Tren de Aragua, son pretextos perfectos, muy ad hoc para las políticas del presidente Trump, especialmente hacia adentro. Este es un tema de política doméstica, aunque parezca ser hacia afuera.
Cuando hablamos de política doméstica, embajador, de alguna manera podemos pensar en este voto cubano-venezolano que hoy está como muy deteriorado, muy desilusionado por todas las deportaciones masivas, porque también se retiró el tratado temporal de trabajo temporal, y entonces sería como una especie de recompensar políticamente a este tipo de grupos. Sí, no, y es muy interesante ese tema, que bueno que lo mencionas, porque es un tema casi generacional. Vemos de los 7 millones de venezolanos que han salido, ¿qué pasó con los primeros? Bueno, eran estos venezolanos que muchos de ellos habían trabajado en PDVSA, era gente muy educada, gente de clase media, eran médicos, eran abogados que se fueron a Estados Unidos y los recibieron muy bien en Estados Unidos. Esta generación digamos, se estableció principalmente en Florida y además, a diferencia de los mexicanos, ellos, al igual que los cubanos, adquirieron muy pronto un poder de organización y influencia política. Incluso ahora tienen legisladores, tienen influencia local estos venezolanos. ¿Y qué pasa? Que esos venezolanos también son con los que tienen muchos nexos, por ejemplo, Marco Rubio, ¿no? Con esos venezolanos. ¿Y qué ha pasado con los últimos? Pues bueno, los varios millones que han salido, tenemos una cifra gravísima. En México, estaba yo viendo que en el 2023, 300,000 cruzaron. Son otro perfil de venezolanos. Son venezolanos que ya no tuvieron esa educación, que no tuvieron esas comodidades, que vienen huyendo, que han sido migrantes, que han pasado por la pobreza. Entonces, Estados Unidos es muy reticente a ese otro tipo de venezolanos. Como siempre pasa en la migración, quieres que lleguen los migrantes buenos solamente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay un conflicto. Y además, Pepe lo conoce muy bien siendo experto en Estados Unidos. Incluso parte de la base de Trump es esa parte venezolana. En el Doral, donde viven en Florida, está la iglesia de Guadalupe y ahí Trump hacía sus mítines. Entonces uno piensa, ¿cómo? Trump hace sus mítines en la iglesia de Guadalupe, sí, pero son los venezolanos los que van a apoyar a Trump y los que lo apoyaron. Entonces sí hay un debate en el sentido de que esos nuevos venezolanos ya no pueden ser bien recibidos o tan bien recibidos como los que llegaron en otra época. Entonces se puede ver como una concesión política. Totalmente, porque además el problema no solo es de los venezolanos, sino incluso de los cubanos recientes, valga la expresión, ¿no? Cubanos y centroamericanos recientes, entre comillas. Es un problema que, pues me imagino que Trump y sus aliados están tratando de resolver. Parte podría ser, no podría descartarlo, este tema del Caribe, de la presencia militar en el Caribe. No sé en qué nivel vayan a hacerlo, no sé cómo vayan a lograrlo. El mayor problema o el mayor temor de los republicanos ahorita y de la coalición Trump es perder la posibilidad de perder el Congreso en las elecciones de 2026. Y si lo pierden, pues la mitad, para no decir mucho de lo que ha estado haciendo Trump, se caería. Claro. Ahora, Anabel, pero estamos viendo una nueva lógica en la región de América Latina. Prácticamente este concepto del contraterrorismo es algo que se daba en Medio Oriente, en África, pero estamos hablando de América Latina, es decir, hablamos se puede decir, o tú lo miras así, como un cambio estructural y medular dentro de la política exterior de Estados Unidos. Sí, absolutamente. O sea, el hecho de tener vivos conflictos, si analizamos conflictos bélicos, los tenemos muy focalizados en cada región en la geopolítica. Tenemos en Asia, Taiwán, China, tenemos bueno, Asia Central y parte de Europa, Ucrania, tenemos Medio Oriente, ¿no? Israel, Palestina, tenemos el Congo y Sudán en África y Venezuela y Nicaragua en Norteamérica. Entonces, aquí sí es una reconfiguración, a mí me parece, de la política exterior estadounidense, de no solo tener ser el gran líder y el gran gobierno del mundo, como pretende el presidente Trump, sino además tener pues una política militar, una política totalmente neorrealista, defensiva, de control, no solo del comercio, sino también de la política. Y esto sí me parece que ahora sí pone a Venezuela en un problema mayor, que no tiene que ver ahora con un diálogo o la participación de la OEA o de la ONU, que hoy tan cuestionada,
y de otros organismos internacionales, sino tiene que ver ya una incidencia muy concreta, atacando en aguas nacionales, ¿no? Matando venezolanos sin evidencia que sean narcotraficantes, que quizá lo son, pero que el derecho internacional requeriría de más evidencia para tener una presión mayor, que sí atiende mucho, coincido con la política doméstica de atención, pero también como warning a la región, ¿no? Lo que pasa con Petro, lo que pasa con Lula, de hasta dónde puede llegar los Estados Unidos en esta nueva reconfiguración de su poder, y tratando a través de estas amenazas, estas recompensas que da por la captura de Maduro, que además sabemos que ahí está en Venezuela, limitando el posible acceso a Cuba, ¿no? Porque tienen ya cerrada esa posibilidad, y tratando de ver dónde se quiebra este apoyo militar que pueda traicionar. Yo no veo de momento una injerencia mayor, pero sí un quiebre al interior de las fuerzas militares que pudieran quitar a Maduro para otras cosas. Claro. ¿Verdad? Embajador, ¿cómo está usted barajeando las posibilidades de entrada de Estados Unidos a Venezuela? Por ejemplo, ¿se inclina más por una posible intervención directa, por un estilo de lo que pasó en Panamá en el 89, o quizá un ataque relámpago para atacar precisamente a un laboratorio de cocaína? Es decir, el establishment militar, ¿cuáles son los escenarios y opciones que está manejando en la mesa? Sí, yo diría que son dos temas en cuanto a la preocupación de Estados Unidos. Una es personalmente Maduro, que en eso sí, por ejemplo, Marco Rubio desde senador fue muy enfático con la persona, pero también estamos hablando de los militares, del grupo militar que gobierna Venezuela. Hablando de lo primero, la intención siempre es clínica. A veces la logran y a veces no. Y a veces lo hacen muy, digamos, visible, como fue el caso de Saddam Hussein, ¿no? O el caso de Libia. Pero es diferente lo que uno quiere a lo que ya en un ejercicio militar pasa. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? En la cuestión concreta de denominar a Maduro como un criminal y además vinculado al narcotráfico. Ahora, lo que sí creo que es una preocupación, como bien comentabas, no solo en Venezuela, sino en toda la región latinoamericana, es qué pueden y qué no pueden hacer los militares latinoamericanos, bueno, mexicanos y venezolanos y de todo el hemisferio prácticamente. ¿Qué no pueden hacer? Dos temas. Uno, concretamente narcotráfico, militares y narcotráfico. Esa combinación no está nada bien vista en el Congreso de Estados Unidos, militares y narcotráfico. Y la otra combinación, que tampoco está nada bien vista, además sumado al tema migratorio y al tema delincuencial, es militares y tráfico de personas. Esas dos combinaciones se han vuelto intolerables y entonces sí tiene una parte de realismo, y la parte que podemos ver noble o importante pues es la parte de los derechos humanos. Eso sí creo que es importante, y sí creo que en el ataque del tráfico de personas puede tener un apoyo más allá puramente del militar o puramente de un público conservador en Estados Unidos. Es decir, todos los demócratas o la gente que no está involucrada en los partidos, pero que piensa en los derechos humanos, sí ve positivo que los militares no intervengan en los derechos humanos, habiendo tantas quejas en ese sentido en la región, y también siendo tan debilitados en toda la región los estados de derecho. Pepe, ¿tú cómo estás viendo? ¿Dónde se están barajeando las opciones? Es decir, ¿cuál es la decisión que va a tomar el establishment político y militar de Washington? De eso, en alguna medida, depende un poco de qué tan susceptible sea el gobierno Maduro a la, vamos a llamarle provocación, o a la presencia de los barcos americanos ahí. Si hay algún loco que prefiera que se sienta patriota, un piloto militar que se sienta patriota y quiera sobrevolar los barcos o algo por el estilo, eso es un problema. Yo la verdad creo que van a estar incrementando la presión militar, política, económica, hasta el límite que puedan, y a ver cómo responde Maduro. Maduro es un sobreviviente hasta ahora, es impresionante. Di lo que quieras de él. Muy resiliente, ¿no? Pero es sobreviviente, sí, no es que resistente, es sobreviviente. Sí, sí. Siempre encuentra un salvavidas. Sí. Pero el hecho es las alianzas, presuntas alianzas de Maduro con Cuba
o con Rusia o con China no van a funcionar. Él está solo ahí. Todas esas alianzas van a ser te acompañamos en la protesta, pero no vamos a ir más allá. Si Maduro decide en un acceso de acoso patriótico, entre comillas, lanzarse sobre Guyana, del territorio de Guyana, va a enfrentar solo la tormenta. Así que los estadounidenses no sé qué es lo que están esperando, excepto la posibilidad de alguna tontería en términos militares. Pero por lo demás, si no lo hay, van a seguir presionando política, económica y haciendo sentir su presencia militar en el Caribe. Así es, no olvidemos que actualmente en Venezuela pues, se han desplegado 8 buques de guerra, aviones de combate y más de 4,000 marines en el Caribe. Hacemos un corte, regresamos. Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. A través del Comando Sur, Washington desplegó 8 buques de guerra, unos 4,500 efectivos y diversos activos navales y aéreos destinados a detectar, rastrear e interceptar embarcaciones o aeronaves sospechosas de transportar drogas. Estas operaciones han incluido ataques letales contra embarcaciones procedentes de Venezuela acusadas de transportar drogas. Destaca que Guyana y Trinidad y Tobago respaldan la estrategia antidrogas de Washington, sumándose a esquemas de vigilancia aérea y marítima, lo que ha provocado una escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Venezuela está sumida en una policrisis. En materia política, la legitimidad del presidente Nicolás Maduro está envuelta en fuertes controversias tras las elecciones de julio de 2024, donde la oposición la catalogó como fraudulenta y varios países no reconocieron el tercer mandato consecutivo de Maduro. Recordemos que Argentina, Perú, Ecuador y Costa Rica reconocieron a Edmundo González como presidente electo y Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Caracas. Asimismo, las restricciones a las libertades civiles, la persecución de opositores y la represión de protestas ha profundizado el conflicto interno. En lo económico, los retos son desafiantes. La hiperinflación ha mermado el poder adquisitivo del bolívar. La producción petrolera está por debajo de su capacidad histórica y la corrupción ha mermado la capacidad del aparato estatal para proveer servicios básicos como electricidad, salud y transporte. Según la encuesta nacional de condiciones de vida de la población venezolana, en el 2024, el 56.5% de los hogares vivía en pobreza multidimensional. Continuamos con esta mesa de análisis, descifrando la confrontación entre Washington y Caracas, así también como la actualidad en Venezuela. Anabel, ¿la apuesta de Trump es la lucha antidrogas o el cambio de régimen político en Venezuela? Yo creo que es el cambio de régimen y política exterior en la región. O sea, Venezuela es un perfecto momento para iniciar con esta reconfiguración del poder regional por la fuerte presencia de China. Pero además, sí, dicho sea de paso, y hay que reconocerlo, ¿no? Los Estados Unidos tienen un serio problema de drogadicción. Me parece además que sí había que tomar muchas decisiones respecto de este problema que nos lacera a todos en el mundo, además, hay que decirlo, porque los cárteles del narcotráfico pues son globales, son grandes negocios que lavan dinero en todo el mundo. Entonces, creo que también ayuda mucho este discurso, coincido con el doctor Carreño aquí, en temas de, claro que tiene que ver hacia las elecciones intermedias, porque sí, obviamente le interesa mucho tanto este público venezolano, católico, pero también el público muy conservador, pero también
toda su población que le ha demandado que hagan algo con las drogas. Entonces, es sí una nueva etapa para Venezuela. Sí me parece que van a intentar hasta dónde llegar y que va a servir muy bien de pretexto a todos aquellos países que tenemos serios problemas de cárteles de narcotráfico, ¿no? Claro. Y eso no nos ayuda mucho tampoco, claro, porque va a ser una constante, me parece. En ese sentido, Horacio, pues la política exterior de Estados Unidos, es decir, el establishment de Washington ha designado a Venezuela como epicentro global de las drogas. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad hemisférica y sobre todo para la relación con sus países vecinos? Estoy pensando en Brasil, también en Colombia, inclusive también Guyana, ¿no? Que ahora pues se ha convertido en un estado petrolero. Sí, no, definitivamente es importante. Yo coincido en que es eso, el tema de las drogas, y concretamente el fentanilo, que es lo más público, pero este decreto que se da en la Casa Blanca pues te permite libertades en términos de seguridad nacional, pero también en términos de derecho, ¿no? Y obviamente el derecho internacional no tiene ahora una estructura que tenga alguna coerción que pueda, o digamos ya claro, tampoco un discurso que pueda frenar a Washington en alguna decisión unilateral. Y el Congreso, que era quien normalmente discutía todas las intervenciones extranjeras previamente, pues no tiene los mismos instrumentos. Es decir, hay más libertad para intervenir en Venezuela. ¿Qué otra cosa vemos diferente? Sí creo que también los venezolanos, a mí me llamó la atención ahora que estuve revisando, ¿qué dicen ellos? ¿O qué dice la gente que apoya a Maduro? ¿O qué dicen a Maduro o los especialistas venezolanos? Ellos piensan que tienen una situación estratégica y ellos saben la ventaja que les da el petróleo y la ventaja que les da que sus compradores sean las empresas petroleras de Estados Unidos, sea de California, sean de Texas o sean del este, ¿no? Hay de todo Estados Unidos están comprando petróleo y derivados del petróleo venezolanos. Entonces ellos son conscientes de ese poder, pero además me llamó la atención ver que varios especialistas venezolanos hablan de que ellos son el paso al Caribe y que ellos son el paso al 60% de las mercancías que van a Europa. Es decir, se sienten con poder. Es muy interesante, ¿no? Porque ningún país latinoamericano normalmente habla así de abierto, incluso ni siquiera Brasil, ¿no? Que ha sido protagonista recientemente. No, y que es el poder geopolítico importante, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso además es una preocupación de Washington, ese protagonismo político y militar que está teniendo Venezuela, y además que también Maduro dejó a un lado ese soft power que todavía tenía Chávez. O sea, recuerdo que Chávez iba, por ejemplo, a la Sorbona, a París, y le aplaudían los estudiantes, recibían así a Chávez. Yo me pregunto hoy en día a qué mandatario latinoamericano recibirían así en la Sorbona, ¿no? O sea, sí Chávez tenía un poder suave muy, muy importante y un nexo con Europa, cierto nexo con Estados Unidos, que ya no tiene Maduro. Sí, Maduro ha sido más duro y más concentrado también en su formación cubana, ¿no? Claro. En ese sentido sí creo que ha sido más limitado, y aunque tiene nexos con Rusia y nexos con China, creo que sí su apuesta es ser un país estratégico o un país dominante en el Caribe, lo que definitivamente pues choca con la primera potencia mundial, ¿no? Y la política de Estados Unidos, de alguna manera, Pepe, tú miras que está orientada a generar un quiebre interno dentro de las filas maduristas. ¿Cómo estás viendo las fisuras entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello? Uy. Vamos a ver, de entrada, sí, evidentemente la política exterior de Estados Unidos está, en este caso, basada en la política doméstica del presidente Trump. Y esto lo hace... tiene ventajas y desventajas desde su punto de vista, porque evidentemente Trump prometió que no se iba a meter en problemas externos, que no iba a mandar tropas americanas a combatir fuera de los Estados Unidos o a participar en grandes conflictos externos. Ahora, eso en alguna medida ayuda a Maduro, en alguna medida. Eso por lo menos lo tranquilizaría, valga la expresión. Ahora, dicho eso, pues evidentemente los Estados Unidos están apostando, por un lado,
a provocar descontento en Venezuela. La economía no está funcionando, es decir, el reparto de cajas de comida, el reparto de dádiva, de pensiones o como le quieras llamar, tiene un límite también. El valor de la moneda es escaso. Las ofertas de recompensa, $50 millones por Maduro. Es la más alta registrada en el mundo, ¿no? 25 millones de dólares por Diosdado Cabello. Y estamos hablando de que está provocando, quizá no tanto un cambio de régimen como tratando de provocar la caída de las personas más distintivas de ese régimen. Así a que alguien se sienta impulsado a de repente llevarse a Maduro a una base americana o algo por el estilo, o a Cabello, etcétera, y sí quedaría, no les preocuparía tanto el régimen como la figura, tal vez. Es porque eso también les permitiría descabezar un movimiento más o menos incómodo. Ahora, dicho eso, pues es una especulación, básicamente. Claro. Oye, Anabel, ¿y cómo estás viendo? Es decir, sacar a Maduro por la fuerza militar no podría generar un escenario más caótico. ¿Qué pasaría el día después? Bueno, absolutamente en el control de daños, eso siempre ha sido una constante cuando se habla de intervenciones militares, ¿no? Sí, ok, logras un objetivo muy concreto y el día después, como bien lo planteas, ¿qué sigue? Porque también eso que comenta el embajador es muy interesante, eso de sentirse poderosos por su gran riqueza, petróleo y oro, hay que decirlo, indignados por el oro que se quedó Inglaterra, por cierto, y con esta agresión en sus aguas, matando gente, acusados de narcotraficantes y de todo lo que se ha dicho de Venezuela, con estos éxodos que también empiezan a resentir la discriminación porque no son los mismos clase media, bien capacitados, sino es toda esa gente pues con muchas condiciones de pobreza, empiezan a tener pues una sensación también que hoy incluso convocó el Maduro, decir vamos a armarnos, hay que defender a la patria, y en esta situación, ok, puedes quitar a Maduro, ¿qué pasa con esta patria lastimada, con esta patria pues, intervenida? ¿Quién puede controlar eso? Yo veo que la figura de Edmundo González o el mismo Guaidó pues ya no resuelven un conflicto, no tienen la capacidad de liderazgo o de total legitimidad también por tantos cuestionamientos, por haber ido a pedir el apoyo de Estados Unidos y de otros países. Entonces esta población, que muchos todavía dispuestos a dar todo por la patria, ¿quién va a ser esa figura o qué partido o movimiento político puede ser aquel que dé certidumbre, aquel que dé garantías de una vida en paz, más democrática, con una intervención militar o aunque sea estratégica? Pues me parece que vamos a ver una fractura que nadie puede medir, porque sabemos cómo empieza y luego terminan y pueden llegar a otro estado fallido que a nadie le conviene en la región. Preguntemos a los vecinos, ¿no? Como Colombia y demás. Yo creo que nadie quiere eso. También yo por eso veo hoy en la ONU esta resistencia tanto de Petro como de Lula a llegar más lejos con Venezuela, porque son los primeros en recibir los impactos, ¿no? Claro, los grandes afectados. Sí, los grandes afectados. Las relaciones entre ellos no son buenas. No, pero les afecta mucho lo que pueda pasar en este día después. Entonces, hay muchos temas ahí, ¿no? ¿Y cuál es entonces el proyecto de Maduro? Es decir, ¿cuál es el plan B de Maduro, Pepe? O sea, desatar un conflicto armado interno, de alguna manera, o sea, diría que por lo pronto sobrevivir. Pero está reactivando a las milicias, es decir, ¿cuál es su apuesta estratégica? Sí, pero ¿cuánto tiempo puedes hacerlo? Claro. Esto es una de las cosas que mucha gente no piensa en términos reales, es que toda movilización militar necesita una infraestructura debajo, economía, alimentación, etcétera. Y todo eso cuesta dinero que Maduro no tiene ahorita. Es decir, el entusiasmo popular puede ser mucho, no lo sé, puede ser importante, pero ¿cuánto tiempo va a estar en estado de guerra? Claro.
Claro. Ahora, y hablando del día después, embajador, ¿cuál es el rol que ha jugado Edmundo González y María Corina Machado? Es decir, ¿se van a respetar los resultados electorales de julio del 2024? ¿O qué se está planeando para la gobernanza política en Venezuela? Sí, ese es un tema muy controversial incluso dentro del mismo Estados Unidos, porque sí, mientras tradicionalmente se trataba que las intervenciones de Estados Unidos tuvieran el discurso o también el esquema de democracia liberal de Occidente, ahora no lo vemos tan claro. Sí, todos estos refugiados o activistas políticos venezolanos que llegaron a Estados Unidos han trabajado mucho tiempo en que las instituciones democráticas vuelvan, pero además en la práctica, o sea, que sea posible, porque si vocalmente es democrático, pero no tienes ninguna oportunidad, no llegas a ningún lado. Ese yo creo que es el problema, ¿no? Que tengan la infraestructura, como comentaba Pepe, hablando de partidos políticos, pero también que incluso la estructura militar venezolana permita esa competencia democrática sana, liberal, occidental, hablando de esa democracia, pero además que la cuide, o sea que si gana algún miembro de la oposición conocido o uno nuevo, se respete. Yo creo que es el reto, ¿no? Y Estados Unidos, que normalmente tenía esa preocupación, no se ve que lo tenga como prioridad. O sea, sí lo tiene en la agenda, pero no es la prioridad. Entonces eso es algo nuevo para el mundo, ¿no? Lo vemos en la ONU o lo vemos en la OTAN. O sea, Estados Unidos no necesariamente está poniendo como prioridad a esa estructura democrática en el mundo. Ahora, ¿ustedes ven espacio para una transición política? Es decir, toda esta presión de Trump, que ha sido multinivel, ¿cómo podemos transformar esta presión que esté avalada en una transición política respaldada por fuerzas chavistas, por la oposición y por los actores internacionales, Anabel? ¿Ves una salida política? Sí, porque si bien también dijo Pepe, o sea, yo veo solo a Venezuela en términos de quién va a poner ese dinero, ¿no? De entrada ya les debe mucho a varios países. ¿Cómo generar esta salida? Me parece que no hay mucha opción, pero más allá de ahora que mencionaba la ONU, es que yo me quedo pensando, no solo Venezuela es un tema militar, geoestratégico, geoeconómico, geopolítico, pero también es un símbolo en la región como lo ha sido Cuba. O sea, muchísimos latinoamericanos hemos visto a lo largo de todos el latinoamericanismo, el panamericanismo, hemos visto cómo Cuba, aunque no nos guste Fidel, pero es Cuba, ¿no? Cuba que se enfrentó, no nos gusta Maduro, pero es Venezuela que está siendo intervenida, que quieren su petróleo. Y cómo hoy, incluso viendo al canciller venezolano, bueno, ayer me parece, decir, bueno, ¿cómo es que hacen toda esta serie de ataques y viene Netanyahu y matan gente y todo, y a nosotros Venezuela nos atacan y nos ven mal, y pobres los que hacen golpe de Estado en Bolivia, o sea, empiezan a invocar este sentimiento latinoamericano de estar siendo intervenidos. Entonces, ahora es que lo ponen con un espectro mayor, es que además también es un símbolo Venezuela, es un símbolo de aquel oro que se le robó, de aquel petróleo que quieren y de toda esta gente maravillosa que tuvo en los 80s, 90s, pues una gran bonanza, ¿no? La Venezuela saudí, le decía, ¿no? Algo así, ¿no? Que tenía esta producción de petróleo, que era una maravilla. Sí. Y entonces, los culpables los Estados Unidos. Entonces, también la región tiene... Y híjole, es muy complicado. Pero, Pepe Carrillo, ¿estás de acuerdo? Porque digo, símbolo, sí, histórico e inspirador en algunos sentidos, pero por otro lado también es símbolo pues, de corrupción, de fraudes controvertidos, de crisis económica, de estancamiento político. Perdón, Reina, es que el problema en este caso es Trump. Perdón, en este caso es Trump. Trump no es un personaje, puede ser tan popular como quieras en Estados Unidos, pero no es un personaje popular en América Latina. Si eres un personaje vinculado
con algunos sectores latinoamericanos, sí, algunos incluso en Brasil o en Argentina o en Venezuela o probablemente en toda la región. Alguno espera que sea Trump el que llegue a resolverle sus problemas políticos internos, domésticos, pero la realidad es que a nivel grande Trump no ganaría ningún concurso de popularidad en la región. Eso no ayuda. Segundo lugar, Venezuela, es decir, a nadie nos gusta que nos digan que se vengan a meter en la casa, por decirlo de esa manera, y para bien o para mal, América Latina es la casa para todos. En tercer lugar, hay una historia de solidaridad contra las intervenciones estadounidenses. Cuba es un caso, quizás el caso más importante de los últimos 60 años. Cuba sigue resistiendo en gran medida por la solidaridad de los países latinoamericanos, económicamente hablando incluso. Tienes el caso de Venezuela ahora. Pues Venezuela, el gobierno venezolano ha tenido fricciones con el gobierno de Colombia, ha tenido fricciones con el gobierno de Brasil, y no me refiero al de Jair Bolsonaro, sino con el gobierno de Lula, con el gobierno de Petro. Es decir, ha tenido fricciones con el gobierno de Guyana, ha tenido problemas con los gobiernos de las islas del Caribe, ha tenido problemas literalmente con toda la región, pero sin embargo eso no quiere decir que los gobiernos de la región estén dispuestos a aceptar darle carta blanca a los Estados Unidos para una intervención. No es que les guste Maduro, no es solidaridad con Maduro, pero por defensa propia no le van a dar carta blanca al gobierno de Trump, o lo van a hacer de manera muy, muy obligada, muy evidente, ¿no? Horacio, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que existe esta fraternidad latinoamericana. Sí, por supuesto, Cuba es un símbolo, y bueno, además allá se formó Maduro, pero sí creo lo otro, que no tiene las relaciones en América Latina tan cercanas o tan sofisticadas como las tenía Chávez, que era más político en ese sentido y también con un activismo diplomático mayor. Pero además yo creo que sí hay un desgaste muy grande. Y ya se está pensando incluso en eso, ¿no? En que si el problema es Maduro o el problema son los militares. Y por eso ya se tiene la estructura legal. Entonces la estructura legal ya está, la estructura militar ya está, hay un discurso interno de Estados Unidos que lo apoya, y además tienes a la comunidad venezolana en Estados Unidos que lo apoya. Pareciera que tiene todo en contra Maduro. Claro. Eso parece. Pues así es. Además, pues el régimen madurista, que ha sido completamente resiliente a las sanciones, al aislamiento internacional, a estas elecciones con sospecha de fraude y sobre todo también una enorme crisis económica. Hacemos un corte, regresamos. Estados Unidos ha vinculado de manera creciente al gobierno de Nicolás Maduro con organizaciones criminales, en particular con el Tren de Aragua y el denominado Cártel de los Soles. En febrero de 2025, la administración Trump declaró a ambos como organizaciones terroristas extranjeras, decisión respaldada por países como Ecuador, Argentina y Paraguay. Más adelante, en agosto, el Departamento de Estado duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, elevándola a $50 millones. Estas acusaciones han generado divisiones en la región, ya que mientras algunos gobiernos apoyan la línea dura de Washington, otros como México y Brasil han expresado preocupación por la soberanía y el principio de no injerencia. La política de seguridad hemisférica de Washington se ha concentrado en la lucha contra el narcoterrorismo y los cárteles en América Latina y el Caribe. En este contexto, no solo destaca el caso de Venezuela, sino la desertificación de Washington a Colombia como socio en la lucha antidrogas, alegando que el gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido con sus obligaciones en materia del combate a este negocio jugoso e ilícito.
No obstante, Trump emitió una exención para mantener la ayuda y la cooperación. Solo en 2023, Colombia recibió $108 millones en ayuda de Estados Unidos, la mayor cantidad entre los países latinoamericanos. Bajo la consigna de America First, Trump también desertificó a Bolivia y ha elevado la presión al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, acusándolo de facilitar el tránsito de drogas. Todo esto ha llevado a aumentar la vigilancia y las operaciones en la región para desmantelar las redes ilícitas. Seguimos adelante comentando sobre este despliegue militar y naval de Estados Unidos en el Caribe y sus implicaciones para la región y para la seguridad hemisférica. Anabel, hablemos del factor Rusia. Un ataque de Estados Unidos en contra de Maduro también es un ataque de Estados Unidos en contra de Putin. No necesariamente. Y además tendríamos que tener más información que de aquella reunión que se dio en Alaska entre ambos mandatarios, tanto el presidente Trump y el presidente Putin, que por cierto Trump dice que ahora está decepcionado de cómo ha reaccionado Putin. Seguramente se habló de Venezuela, por supuesto, y yo no veo que en este momento el objetivo del presidente Putin esté en Venezuela. No hay evidencia, no hay declaración que pueda ser congruente con ello. Está muy claro, sus intereses están en Europa del Este y en todo Asia Central, pero pues, simbólicamente podría ser quizá un posicionamiento que pueda ser como una primera respuesta quizá declarativa, pero no se ve más allá de eso. Ahora, yo creo que, y el presidente Trump en eso ha sido también como muy obvio, el tema en la región latinoamericana se ve más por la injerencia de China. O sea, hablábamos hace unos momentos de Perú, por ejemplo, con esta gran inversión que hizo China en este puerto de Shanghái, que es una cosa impresionante, con todo el dinero que llegó, por ejemplo, a Panamá. O sea, yo creo que más bien el presidente Trump está dándole más mensajes hacia China, en mi opinión, de todas estas inversiones en infraestructura que hay en la región y que, pues, que han incomodado, ¿verdad?, a Washington. Así es de que Putin me parece que sería algo más declarativo. Más bien los chinos que siempre están muy silenciosos, no se sabe mucho, ¿verdad? No, pero de Rusia, llama la atención que hay un acuerdo de asociación estratégica entre Venezuela y Rusia, embajador. Sí, existe ese acuerdo y yo creo que parte de lo que estamos pensando en que ahora hay muchos mandatarios de las grandes potencias que están pensando como el siglo XIX, es que sí creo que ese tema del Lebensraum, del espacio vital, sí lo concibe Rusia, lo concibe Estados Unidos, lo concibe China. Es decir, ¿cuál es mi espacio vital? No es América Latina no es el espacio vital en este momento de Rusia. A China le interesa económicamente, además ideológicamente ya China tiene mucho que tiene influencia, que no tiene influencia, ¿no? O sea, estamos pensando quizá en la época maoísta, pero ya recientemente no ha habido influencia ideológica china, sino más bien una influencia comercial, una influencia económica. Sí hay acuerdos que tiene Venezuela, pero para hacerlos efectivos, pues pasa por las grandes potencias. O sea, yo pensaría quizá ahí en un Congreso de Viena, que se juntan las grandes potencias y además, en este caso, yo creo que sí habría la cortesía de Rusia de preguntar a Estados Unidos. Creo que habría una cortesía por la buena relación que hay. Creo que es muy simbólico, es decir, yo creo que Horacio tiene toda la razón. Si te fijas, los grandes acuerdos económicos o comerciales o de inversión de Rusia en los últimos años con Venezuela es invertir en una fábrica o la erección de una fábrica de municiones para Kalashnikov y creo que una de proyectiles de otro tipo. Pero la verdad, más allá no ha ido. Es decir, sí, obviamente al presidente Putin no tiene ningún problema en provocarle urticaria al presidente Trump, sobre todo en su propio terreno, pero la verdad está muy lejos, está muy fuera de su posibilidad geopolítica y está muy fuera de su posibilidad económica. Vamos, simbólico, sí, protesto, pero nada más. China tiene una inversión considerable en Venezuela, le prestó mucho dinero al gobierno Chávez y al gobierno Maduro, que se está pagando con petróleo,
Eso es tal vez lo que le interesa más a China en este momento, porque hasta donde entiendo, y a lo mejor es posible que esté equivocado, la inversión china en Venezuela se ha frenado mucho, considerablemente en los últimos años, y lo único que les interesa es recuperar lo que han invertido. Y el tema de los organismos regionales hemisféricos, por ejemplo, Anabel, ¿qué posiciones ha tomado la OEA, la ONU, inclusive también la CELAC? Hoy la CELAC está presidida por Colombia, que también es un dato interesante. Sí, también hay una especie como de pérdida de brújula, ¿no? En estos organismos. Tuviste un magnífico programa, porque estuve yo hablando de la OEA, hace no mucho, se los recomiendo, pero analizamos cómo la OEA también tuvo muchos errores de gestión con lo que respecta a Venezuela, un poco también presionada por los Estados Unidos, hoy sin dinero, porque Estados Unidos está retirando los recursos económicos a los organismos internacionales y más los regionales. Entonces, la OEA pues no ha jugado un papel importante, que era su misión. La CELAC también está muy desgastada en todas estas reconfiguraciones también de la nueva política exterior de Estados Unidos. Y la ONU enfrentando su propia crisis en sus 80 años, en un mundo muy caótico, donde la intención de preservar la paz pues parece que no se ha logrado, sobre todo en este siglo, ¿no? En el inicio de este siglo. Entonces, yo creo que los organismos internacionales van a dejar pasar el tema Venezuela, y más bien, y lo que yo veo ahora es que en esta crisis de la ONU, los nuevos actores son los que me parece que van a tener algo más interesante que decir, como Petro, como Lula, como el presidente de Siria, por ejemplo, que es impresionante, el presidente del Congo. O sea, ¿qué está pasando con los nuevos actores, digamos, secundarios en esta ONU? Y Venezuela ya no va a ser el actor secundario, digo, pese a este sentimiento o romanticismo latinoamericano, ¿no? Oye, dentro de todas estas turbulencias y jaloneos, Pepe, tenemos también esta decisión de Washington de desertificar a Colombia en la lucha antidrogas. ¿Cómo le sumas este evento, ¿no? Dentro del marasmo de lo que estamos platicando? Mira, yo francamente no podría definirlo de otra cosa más que una expresión más de una desconexión general de la política exterior estadounidense con sus realidades. Por un lado, sí es cierto, Colombia, valga la expresión, es la fuente de X cantidad de cocaína que se trafica a Estados Unidos, pero no es nuevo. El presidente Petro ha hecho lo que ha podido dentro de sus limitaciones para enfrentarlo. Es decir, el esfuerzo está ahí. Entonces, el pecado de Petro en este caso es ser de izquierda, entre comillas. Y para el gobierno de Trump, para el gobierno de Trump ese es un pecado absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente una expresión de la desconexión realmente de la política exterior por impulso que parece caracterizar el régimen de Trump. Bueno, pues muchísimas gracias. Llegamos al fin de esta mesa de análisis. Gracias al embajador Horacio Saavedra, a Pepe Carreño y también a Anabel Ortega. Y bueno, pues estemos pendientes de cómo se desenvuelven todos los hechos en el Caribe, en Venezuela y sobre todo también en América Latina cuando hablamos de la política de Trump en la lucha en contra de los carteles que hoy ha designado como narcoterroristas. Volvemos. La administración del presidente Donald Trump ha redoblado su estrategia hacia Venezuela, combinando presión diplomática, sanciones económicas y acciones judiciales con un marcado enfoque geopolítico. El reconocimiento oficial a Edmundo González como presidente reafirma el respaldo estadounidense a la oposición. Paralelamente se han endurecido las sanciones, mientras se mantienen licencias limitadas a empresas como Chevron en un intento por equilibrar los intereses energéticos con la presión política. Además del despliegue de buques en el Caribe, la actual administración estadounidense también ha buscado restringir el estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos y se han reactivado procesos de deportación. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Los esperamos en este programa, el que revisa el acontecer mundial y sus impactos para México, todos los martes y sábados por el canal del Congreso. Hasta pronto.